En el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de las actividades de formación pertenecientes a este ciclo 1 y daremos inicio con la STS de Educación Inicial, que será dirigida por la tutora Diana Medina de la IETA Calamar. Todos dos apuntan a proyectos. El de la educación inicial a los proyectos de aula o de investigación. Vamos a dar inicio con la STS de Educación Inicial, proyectos de aula o investigación. Como decir, los proyectos de aula invitan a los niños, jóvenes, familias, maestros a indagar, preguntar, aprender y disfrutar partiendo de los intereses y conocimientos previos que se tienen sobre las experiencias cotidianas y del aula y compartirla con los demás como un pretexto para que las curiosidades individuales se conviertan en creativas peripecias de investigación colectiva, como lo indica Mari Carmen Díez. Eso incluye compartir con las Buenos familias, días. descubrir en las comunidades oportunidades para profundizar en la riqueza social, cultural y territorial, así como en el conocimiento que han construido y con el que viven su cotidianidad. Además de ser la oportunidad de abrir ventanas a otro tipo de saberes como son los científicos, artísticos, históricos, etcétera. Desde las preguntas que surgen desde la curiosidad y el asombro de los niños por el mundo. Los dejo con ustedes con la tutora Diana Medina, que irá a desarrollar esta STS. Bienvenida, Gracias a Ceci. Muy buenos días para todos. De nuevo les doy una calurosa bienvenida y les doy un saludo fraternal y de agradecimiento por encontrarse el día de hoy aquí. Entonces es importante que tengan claro que aunque esta sesión de trabajo haya sido planeada para educación inicial, los proyectos de aula o de investigación tienen varias bondades, ya que surgen de aquello que genuinamente quieren saber y aprender nuestros estudiantes sin importar su edad. Y resaltamos lo enunciado por Mari Carmen Díez, donde responde a una intención organizada de dar forma a aquello que el niño desea aprender. Estos proyectos de aula o de investigación se construyen en grupo y se aprende a tener en cuenta al compañero como parte de un equipo. Además, movilizan procesos de investigación en el que los niños junto a estos profesores proyectan diferentes rutas para descubrir y asombrarse con el conocimiento. El mismo tiempo que disfrutan aprendiendo, explorando y relacionarse con el mundo, este tiempo también lo disfrutan aprendiendo. Eh, toda esta construcción, todo este pensamiento, aunque está manifestado desde las bases curriculares del preescolar, es aplicable para todos los niveles del conocimiento, ya que está tomando como base los proyectos de construcción de conocimiento y estos no tienen edad. En la STS anterior estábamos desarrollando o dando una formación mejor sobre el desarrollo y el aprendizaje en nuestros estudiantes. Y por eso es que iniciamos con esta STS con una recopilación de conceptos desde el ciclo de apertura y la articulación con esta STS. Es por eso que es muy importante recordar que cuando ustedes estén con sus estudiantes, ya sea de forma virtual o presencial, planteen allí diferentes interacciones que nos permitan saber qué elementos, qué experiencias o qué objetos se van a disponer para poder potencializar este desarrollo y por ende garantizar su aprendizaje. Por esto, la educación en general debe propiciar y garantizar las relaciones y las experiencias que potencien intencionalmente la curiosidad, su creatividad, su pensamiento crítico y todas las capacidades asociadas a los procesos lector y escritor, como también al pensamiento matemático y pensamiento científico, entre muchas otras. Y bueno, ¿y cuál va a ser nuestro equipaje? Pues todos aquellos referentes que ha producido desde el ministerio, pero también aquellos que se han producido desde el programa y en especial aquellos referentes que potencien el desarrollo y el aprendizaje que se requiere para una adultez, para poder ser desenvolvente, individual y particular en su vida cotidiana. Es importante concebir
la enseñanza, como todo aquello que interviene para que el niño pueda desenvolverse no el día de hoy, sino en un mañana, en un tiempo futuro. Es por eso que tenemos desde aquí unos fundamentos y unas bases curriculares. También tenemos muchos videos y anexos que son el insumo de nuestro trabajo pedagógico. Tenemos aquí los propósitos de esta STS, que son, primero, proponer una ruta general de desarrollo de proyectos de aula o de investigación, desde la cual cada maestra y maestro pueda inspirarse y materializar la suya y así lograr diversificar su propuesta pedagógica de acuerdo con las particularidades del grupo de niños, niñas y familias que acompañan, y teniendo en cuenta las dinámicas de la institución educativa. Es decir, desde aquí vamos a proponer un camino, una ruta a seguir para poder iniciar todos aquellos proyectos pedagógicos o aquellos proyectos de investigación que se puedan desenvolver, y aun cuando está diseñado o está planteado desde la educación inicial, esta es una base importante que nos permite a nosotros en todos los niveles de la institución educativa poderlos desarrollar. Y segundo, reconocer y valorar las vivencias cotidianas de las niñas y los niños como oportunidades para explorar y dar lugar a la curiosidad como promotores de preguntas e intereses que permiten la definición de proyectos conjuntos entre el entorno hogar como el entorno educativo para promover el desarrollo y el aprendizaje. Y es aquí donde el programa nos da estos elementos que hoy desde la educación remota debemos tener en cuenta, que tienen los niños en sus entornos, que tienen en sus hogares, cuáles son aquellos familiares o aquellos recursos materiales con los cuales cuenta, y sobre todo cuáles son sus experiencias, cuáles son sus cotidianidades, partiendo de allí como base de aprendizaje. Esta estructura contiene 6 apartados, iniciando con la bienvenida y la conexión con aquellos conocimientos previos o aquellos presaberes, siguiendo con lo planteado por las bases curriculares, el indagar, el proyectar, vivir la experiencia, valorar el proceso y un cierre con algunas reflexiones finales. Pero recordemos que estos términos, como son el indagar, el proyectar, son términos que pueden ser traducidos a los diversos niveles de conocimiento. En una STS anterior, nosotros pudimos ver que los momentos de la clase o los momentos de un proyecto o los momentos pedagógicos que nosotros en las aulas estamos desarrollando son términos que pueden ser comparables o asimilados a lo que nosotros desarrollamos como la exploración, la estructuración, la transferencia y la evaluación. Estos también son los mismos términos que nosotros empleamos en ese tipo de enseñanza. Entonces, aun cuando tengamos aquí el indagar, el proyectar, nosotros tenemos desde nuestros contextos y entre nuestra cotidianidad, tenemos el explorar, el estructurar, son estos mismos. Iniciamos pues con unos conocimientos previos, esa es la conexión, y vamos a darle paso a nuestros profesores para ver qué sabemos de proyectos de aula y proyectos de investigación. Tenemos aquí 3 preguntas y vamos a darle la participación a 3 profesores. Cada uno desarrollará o responderá a cada una de las preguntas para que nos colaboren en este paso. La primera pregunta sobre proyecto de aula es: los proyectos de aula e investigación surgen de A, los intereses y las preguntas de las niñas y los niños; B, las experiencias de las familias frente al proceso educativo; o C, las intencionalidades pedagógicas de las maestras. Vamos a esperar un ratico para que los profesores piensen cuál sería la respuesta correcta. Nuestra segunda pregunta dice: los proyectos de aula o investigación buscan enseñar contenidos,
B, que las niñas y las niñas desarrollen y aprendan de manera autónoma en respuestas a sus propias búsquedas e intereses. O C, organizan temáticas por periodos. Y la última pregunta es, en los proyectos de aula o investigación, las familias participan en A, la socialización de los resultados, B, en las experiencias con las niñas y los niños desde sus saberes y capacidades, o C, la consecución de materiales o recursos. Entonces le damos paso a 3 profesores que nos quieran colaborar con las respuestas de estas 3 interrogantes. Profesores, los escuchamos. A ver, buenos días. Muy buenos días, señor Diana. Buenos días. Tengo un poquito de problema que se me olvidan las cosas. Por favor, me va repitiendo una por una de las preguntas y yo te las voy contestando. Perfecto. ¿Eres tan amable? Claro que sí. La primera pregunta dice, los proyectos de aula o investigación surgen por los intereses y las preguntas de los niños y las niñas, por las expectativas de las familias frente al proceso educativo o frente a las intencionalidades pedagógicas de las maestras. Por los intereses de las niñas y de las niñas. Esa es la primera pregunta. La respuesta. Perfecto. Creo que sí. Vamos con nuestra segunda pregunta, nuestra trivia. Los proyectos de aula o investigación buscan enseñar contenidos, desarrollar y aprender de manera autónoma u organizar temáticas por periodos. Desarrollar de manera autónoma. Excelente. Muy bien. Es lástima que no estemos en la presencialidad para darle su premio. Vamos con la tercera pregunta, señor. En los proyectos de aula o investigación, las familias participan en la socialización de los resultados, en las experiencias con las niñas y los niños desde sus saberes y capacidades, o en la consecución de materiales o recursos. La segunda. Porque Perfecto. es que ellos son acompañantes del proceso. Sí, señora. Perfecto. Eso En está investigación y todo. Ok. correcto. ¿Alguien que nos quiera ampliar estas respuestas que nos dio la señora Diana, que todas 3 fueron correctas? Diana. Dígame, señor Chela. En la segunda, sí, excelente, señor Diana. Gracias por Gracias, Chela. Cuando nosotros hablamos de la participación de los padres de familia, bueno, tenemos que mirar en este momento que la pandemia, pues nosotros nos veíamos como enredados al comienzo y preocupados, pero los padres de familia nos están demostrando que ellos son partícipes activamente en el proceso de la educación de sus hijos. De hecho, en el caso de preescolar, hablo directamente de preescolar, lo estamos probando, lo estamos viviendo. Han sido unos papás comprometidos que día a día nos están incluso exigiendo. Así es. Ellos quienes nos exigen día a día. Eso era lo que te quería aportar. Gracias, señor. Buenos días. Muy buenos días, señor Elia. Y son los papás los que precisamente. Bueno, yo digo que todo proceso amerita un protagonista. Y en este caso, el protagonista del proceso educativo de enseñanza es los niños. Toda actividad se basa primero que todo en los intereses de nuestros niños. Es por eso que en un proyecto o en una actividad determinada, lo primero que debemos hacer es conocer los saberes previos, o sea, todo lo que el niño tiene en su mente, qué es lo que desea y principalmente el interés, que es lo primordial en cada proceso. Entonces, el niño es quien empieza a ejercer el camino para continuar con el aprendizaje. En la segunda, puedo decir que sí, buscamos que el niño sea autónomo. Si es él el protagonista, es él quien debe seguir las pautas con el acompañamiento
de los docentes y ahora actualmente con el de los padres de familia, que han sido o son en este momento muy indispensables para continuar con esta educación de nuestros niños. Muchas gracias. Aló, Gracias. Diana. Sí, profe, cuénteme, profesor Campos. Desde el punto de vista de proyecto, ahí debemos tener en cuenta indispensablemente tres actores: profesor, estudiante, padre de familia. Ajá. ¿Ya? Y para mi concepto, algunos colegas han hablado ahí de los presaberes, de la inquietud, etcétera, etcétera. Pero para mi concepto, y dada la poca experiencia, para ser modesto, experiencia que tengo, todo esto debe apuntar, ¿ya?, en el aula de clase, con el estudiante y por supuesto con el refuerzo de los padres de familia en casa, conseguir en que el estudiante ya sea crítico, sea investigativo, sea inquieto, que no se convierta en un copión, que no se convierta en un repetitivo, que no se convierta en una marioneta, que no se convierta en un loro, que no se convierta en un robot. ¿Ya? Todos estos factores, por supuesto, se consiguen, ¿ya?, con la indicación, ¿ya?, que le da el maestro en el aula de clase, y que ese estudiante se le puede despertar el interés en cualquier materia, cualquier docente, teniendo sus estudiantes frente a él puede buscar la manera, buscar una estrategia en despertar el interés, ahora por supuesto con la tecnología tan avanzada que tenemos. Eso, después de la clase, ¿ya?, ese estudiante, con la estrategia expuesta por el docente, que lo ha exhortado, ¿ya?, a que se convierta en lo que dije anteriormente, una vez llegado a la casa, él de pronto le comenta eso a su padre de familia, y el padre de alguna manera refuerza esa inquietud de ese estudiante, de diferentes maneras. Puede decir, por ejemplo, mami, en la clase de matemática o en esta clase, el profesor me habló de que podía reforzar la clase con unos conocimientos, con un link que hay en no sé qué, necesito esto. Y la madre, por supuesto, le consigue al hijo la manera, la forma para tener ese estudiante acceso a la inquietud que lleva desde el aula de clase. Esto ha sido, señor Diana, una inquietud que nosotros siempre, a través de las capacitaciones y de las sesiones que hemos tenido, siempre tocamos ese tema. Estudiante, la lectura, la escritura, que se convierta el estudiante en inquieto, que sea un estudiante crítico, porque esto es un proceso, como una colega lo dijo por ahí, y bien acertado, es un proceso donde participan varios actores, porque aquí no solamente podemos hablar de estudiantes, nosotros jugamos un papel muy importante en esto. Yo diría que el principal, después del estudiante, porque quien imparte conocimientos en el aula, quien motiva, quien educa, ya es el docente en el aula de clase frente a sus estudiantes. Y en este proceso, enseñanza-aprendizaje, repito, como su palabra lo indica, es un proceso donde deben intervenir varios actores. Aquí no le podemos dejar solamente la carga al docente. Aquí tienen que entrar los profesores, los padres de familia, inclusive los directivos de la institución. Muchas gracias. Gracias, profe. Así es. Y como vamos a ver durante esta sesión de trabajo situado, la investigación no es individual, la investigación no es
a ver a mí qué se me ocurre. Y para que nosotros podamos orientar este tipo de investigaciones, este tipo de proyectos, es importante tener en cuenta dentro de esa metodología que vamos a desarrollar cuáles son los estilos de aprendizaje para poder incluir recursos que sean motivadores para nuestros estudiantes. Es decir, que dentro de estos recursos tengamos recursos auditivos, tengamos recursos verbales, tengamos recursos kinestésicos. Todo esto nos favorece la exploración y por ende la investigación y la construcción del conocimiento de nuestros estudiantes. Gracias, profe. Entonces, ¿qué preguntas pueden potencializar estos proyectos de aula? Primero, la organización de la práctica pedagógica basada en la promoción del desarrollo y el aprendizaje. Tengamos en cuenta que es importante tener en cuenta cuál es el desarrollo tanto cognitivo como motor de nuestros estudiantes para que a través de este desarrollo el niño pueda aprender mucho más fácilmente. Y segundo, como decía el profesor Campo, la relación entre el hogar y el entorno educativo al promover la vinculación de saberes y prácticas puede ser una propuesta muy participativa. Y para el estudiante va a ser muchísimo más agradable desarrollar un tipo de investigación o desarrollar o participar dentro de un proyecto de aula en este sentido. Y siguiendo pues lo que en algún momento nos decía Mari Carmen Díaz, conocer una realidad no es suficiente para cambiarla. Para eso hay que reconocer, hay que desmenuzarla, hay que desearla y esa es fundamentalmente la propuesta de esta STS, donde reúne algunas experiencias desde el nivel infantil, pero es importante y yo quiero durante toda esta sesión que ustedes tengan en cuenta que no es particularmente el nivel de educación inicial. Estos tipos o este constructo de proyectos de aula se pueden desarrollar en cualquier nivel del conocimiento, en transición primaria, secundaria, incluso en niveles superiores. Este puede ser un mapa, una ruta que nosotros podemos podemos orientar para poder desarrollar. Y es el reconocimiento de las preguntas que se desarrollan al interior de nuestras aulas de clase, aquellas preguntas, aquellos intereses o hipótesis como centro de una acción pedagógica que despiertan la accesibilidad para que la familia se escuche entre sí, escuchen sus experiencias y tengan la oportunidad de observar con mayor detalle todo aquello que les rodea, que permitan una mayor autonomía y participación de los niños en su aprendizaje autónomo y que le permitan a la maestra orientar con mayor especificidad el investigar, el desarrollar. Esto da lugar a algo muy importante porque surgen de unas preguntas iniciales, de aquella curiosidad que se va desarrollando a través del mismo proyecto. Y son las actividades las que orientan el proceso de descubrimiento. Entonces, decíamos que estas preguntas nos permiten surgir, desarrollar un proyecto dado y que las actividades son las que orientan este descubrimiento. Son estas preguntas las iniciativas que en un momento dado nos proporcionan una exposición y una socialización de cómo puede ir encaminado este proyecto y cómo se puede ir desenvolviendo y cómo nuestros niños a través de estas preguntas ven o viven su cotidianidad, viven su actualidad y de qué manera. ¿Y cómo se organiza el proyecto de aula o de investigación desde el indagar? Tenemos aquí un mapa y tenemos esta imagen que es la organización curricular y pedagógica que está manifestada desde la educación inicial, pero que se puede ajustar a cualquier tipo de nivel del conocimiento. Tenemos el campo de la experiencia
que es el círculo verde que tenemos aquí, y es de este mismo campo de la experiencia donde el niño desarrolla su saber pedagógico a través de los pasos que construyen el proyecto, que es el indagar, el proyectar, vivir la experiencia y valorar el proceso. Y es a través de este proyecto donde se puede incrementar, se puede promover o fortalecer este desarrollo y este aprendizaje a través de los propósitos de la educación, teniendo de forma estructurada una práctica pedagógica. Este ciclo que nos están aquí o este elipse que nos están dando o nos están presentando aquí, nos da como resultado o nos da un mapa, una ruta que nosotros podemos tomar en cuenta o podemos construir a través de nuestro proyecto de aula. ¿Y cómo se organiza este proyecto de aula? Iniciamos con el indagar, ¿sí? Entonces, es a través de estas conversaciones individuales y grupales que mantiene el niño con su grupo, donde se recogen las preguntas, las ideas, las posibles hipótesis. Bueno, y es a través de estas preguntas que salen desde el estudiante, donde se permite desarrollar o estructurar una investigación en el cual deben ser categorizadas las mismas preguntas, de tal forma que ellas le permitan establecer una ruta de trabajo para poder resolver cada una de las cuestiones que se ha hecho y que han sido manifestadas por el estudiante al inicio del proyecto. Es por eso que el día de hoy presentamos estos pasos desde el nivel inicial, pero les recuerdo, no es única y exclusivamente del nivel inicial, sino es una forma como se puede desarrollar mucho más fácilmente esta ruta. Iniciamos entonces con el indagar y es importante asumir el compromiso de conocer los niños, de conocer sus familias, sus comunidades en donde están, las dinámicas de los entornos en donde se llevan a cabo este tipo de educación. Este es un compromiso donde se invita a todos los docentes a profundizar el entorno y todo lo que está sucediendo al interior de cada una de estas familias, de las familias de los niños, de los jóvenes y de adolescentes en relación con su desarrollo y su aprendizaje. Así también como las formas de vida de estas mismas familias y de estas mismas comunidades. Se reconoce aquello que se quiere potencializar desde la práctica pedagógica. El aprender a conocer las familias implica tener presente que nosotros somos un país pluriétnico y multicultural en donde invita a todos los docentes a indagar sobre estas mismas historias, sus orígenes, los intereses, las estructuras políticas, las dinámicas, las costumbres, en fin, sus creencias, y todo lo que puede surgir al interior de estas mismas familias frente al aprendizaje de sus hijos. Así también como las relaciones que se establecen en cada una de las comunidades en las que ellas viven para enriquecer estas mismas propuestas pedagógicas. ¿Y qué preguntas entonces nos pueden surgir? Que en medio de esta relación práctica-reflexión se comienza a construir el saber pedagógico. Dicha construcción necesita una conversación, discusión, análisis, una documentación de las mismas evidencias que puedan posibilitar la reflexión y el intercambio a partir de las preguntas propias y de los saberes acumulados por todas las maestras y por todos los integrantes que pueden participar en este proceso. La construcción del saber surge de la relación entre la práctica, la reflexión y el bagaje. ¿Por qué? Donde la práctica se configura como la cotidianidad, aquel entorno donde el niño se encuentra. La reflexión es aquel proceso dialógico de la cotidianidad y su realidad. Y el bagaje que recoge aquella información sobre el saber acumulado que se ha desarrollado a través de todos estos dos procesos y nos va a proporcionar una historia a cada uno de los proyectos. Entonces, las preguntas que se pueden desarrollar aquí es ¿y quiénes son estos niños?
Las preguntas pueden estar relacionadas entre sí y se debe tener en cuenta que los niños y nuestros estudiantes no son individuales, no están aislados, aun cuando nos encontremos en una situación de pandemia. Ellos tienen unos entornos y estos entornos los debemos conocer. Y también debemos tener en cuenta qué saben y qué quieren descubrir esos estudiantes. Y cómo se confluyen todas estas preguntas, todos estos intereses para poder hacer una construcción inicial de un proyecto base que pueda resolver todas estas inquietudes. Nuestro segundo paso, que es el proyectar, se refiere a las formas en los que los docentes organizan los procesos que ocurren en la práctica pedagógica. Esto con miras a potencializar el desarrollo y el aprendizaje de todos sus estudiantes a partir de las interacciones. Parte de la indagación alrededor de sus capacidades, intereses y características propias de los estudiantes, de sus familias y sus comunidades, como también las condiciones del contexto en el que ocurre este desarrollo, donde la proyección tiene una gran importancia, pues organiza, orienta y estructura el quehacer de los maestros. Es el punto de partida para la construcción de la puesta en marcha de la propuesta pedagógica, donde garantice la articulación entre el hacer cotidiano y las intencionalidades pedagógicas. También atiende a las situaciones que puedan surgir, todas aquellas situaciones inesperadas que florecen en el transcurso del proyecto educativo y por ende es un proceso flexible y abierto. Un proyecto educativo, aun cuando se estructure de una manera muy metodológica, muy concienzuda, la alteración dentro de su estructuración da paso a un nuevo descubrimiento y todo esto se debe tener en cuenta para poder flexibilizar en un momento dado el proyecto de investigación, de tal forma que siempre se esté pensando y sea el objetivo primordial el potenciar el desarrollo y el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Y cómo se organiza un proyecto de aula? Desde el diario de una maestra. Pues no existen una forma ni un formato único para proyectar esta planeación pedagógica. Y esta obedece a la experiencia de cada maestro y se articula con el proyecto de aula y de investigación que se esté desarrollando en la misma institución educativa o en el escenario educativo donde tenga lugar la práctica pedagógica. Y el diario de una maestra es una bitácora, un registro que se lleva del progreso de estas acciones, de estas actividades o de situaciones relevantes que hayan surgido durante este proceso. Es importante consignar allí todos los aspectos, tanto positivos como negativos, del plan o del proyecto de investigación, ya que es allí donde pueden nacer alternativas de solución a las preguntas de indagación o complementar estas mismas preguntas con posibles alternativas de solución. Y es también desde lo observado por parte del docente sobre aquel desarrollo que tienen los niños y las niñas, sobre aquel interés o aquellas inquietudes, donde ellos empiezan a preguntar sobre qué pudieran hacer para promover unos aspectos específicos como son la construcción de explicaciones de lo que se observa y la comprobación de sus hipótesis. No es solamente preguntar, sino es desarrollar estas preguntas de tal forma que tengan un resultado satisfactorio y que podrían surgir nuevas preguntas partiendo de estas respuestas. Segundo, la identificación de sus emociones y sus sentimientos en relación con lo que ellos están pensando o en relación a su mismo equipo. Y es la emocionalidad la que nos va a permitir a nosotros poder dar un mayor aprendizaje. Si nosotros estamos
contentos o estamos satisfactorios con lo que estamos haciendo, pues el aprendizaje nos va a ser mucho más fácil. Este aprendizaje va a ser mucho más dinámico, mucho más fluido al momento del aprendizaje. Entonces debemos también tener en cuenta la parte emocional. También debemos tener en cuenta que no a todos los estudiantes y no a todos nosotros nos gusta trabajar en equipo. Y debemos identificar aquellos estudiantes que se les facilita este sistema de trabajo, este sistema de estudio. Y aquellos que no, que se sientan mucho más cómodos desde su individualidad, es importante empezar a jalonarlos para que esta misma construcción de trabajo la podamos desarrollar de una manera conjunta, para que se puedan construir unos acuerdos colectivos y que la solución a los problemas a través de estos mismos se desarrolle en un diálogo, a través de la palabra, de una manera amena y de una manera agradable. Y por último, es importante manifestar en este diario la exploración de posibilidades de movimientos de su cuerpo, que en el momento, y no sé, pues yo trato de poner la cámara para que se den cuenta, yo no soy una persona pasiva, yo trato de expresarme a través de mis manos, de mis gestos. Entonces, estos movimientos corporales y aquellas diversas formas de expresión corporal nos permiten a nosotros poder adquirir y poder construir, fortalecer y cimentar todos estos conocimientos. Entonces es importante también que nosotros tengamos en cuenta estos apartes como son la emocionalidad, el trabajo en equipo, la exploración del mismo cuerpo, nos van a permitir a nosotros desarrollar una construcción del conocimiento mucho más cimentada. ¿Y qué preguntas nos pueden fortalecer este proyecto de aula? ¿Qué se va a potencializar en el aprendizaje? ¿Qué experiencias responderían a esas preguntas o a estos intereses? ¿Qué recursos se necesitan para el desarrollo de la propuesta? ¿Y cómo se involucrarían las familias en nuestro proyecto pedagógico? Demos cuenta que vamos construyendo los escalones de este mapa que nos van a permitir dar una guía, una ruta, un camino mucho más fácil, mucho más asequible para la finalización y poder lograr estos objetivos desde nuestros proyectos pedagógicos o nuestros proyectos de aula. ¿Y cuáles son las ideas claves para el proyecto de aula? Sí, profe Campo. Mire, a mí me llama mucho la atención de todos estos proyectos de que estamos hablando con el término indagar. Ajá. Cuando nosotros hablamos de indagar, estamos intentando averiguar algo. Ajá. ¿Cierto? Discurriendo o preguntando. Así es. Bueno, y si discurrimos, estamos tratando, repito, de inventar o idear algo. En este caso, discurrir un plan. Para usted, en su experiencia vasta que tiene, ¿con cuál nos quedaríamos? ¿Con cuál nos quedaríamos de qué? Si analizamos el término indagar, es intentar averiguar algo discurriendo o con preguntas. ¿Cuál nos aconsejaría usted? Pues yo pensaría que el indagar nace y surge de preguntas que nosotros nos hacemos ante un tema específico o algo que nosotros queremos solucionar. Es sobre un espacio, una construcción de conocimiento que nosotros en un momento dado queremos ampliar o profundizar. Entonces, es desde la indagación propia donde se desarrolla o donde se inicia mejor aquel tipo de aprendizaje que nosotros o que en este momento o en esta sesión de trabajo situado nos va a permitir
iniciar un proyecto de aula. Es desde la indagación. Y nosotros, como le comentaba antes, la indagación nos permite o se compara con aquella exploración que nosotros queremos, algo diferente, algo que se nos presentó, algo que no entendimos o algo que simplemente queremos crear. Entonces es desde la indagación y la exploración donde nosotros podríamos iniciar estos proyectos de aula o no podemos iniciar estos proyectos de aula. Gracias, profe. Bien, profe. Entonces continuamos. ¿Cuáles son las ideas claves para el proyecto de aula o de investigación desde el proyectar? Entonces es importante que el converger las preguntas que nos están proporcionando los estudiantes propende por una organización estructural donde esté presente la mayor cantidad de participación del grupo, invitando a una acción, a una formulación de hipótesis o a muchas conjeturas. Es por eso que nosotros debemos tener en cuenta toda la variedad de preguntas que surgen o que salen de nuestros estudiantes y que todas estas preguntas las debemos decantar en unas principales para poder desarrollar y organizar nuestro proyecto de aula. También es importante definir unas metas, tener unos objetivos claros y específicos, de tal forma que estos ayuden a la intencionalidad pedagógica del proyecto, a conocer y a desarrollar o a especificar la documentación necesaria para hacer el registro de nuestro proyecto pedagógico, pero también debemos también allí tener en cuenta la forma de evaluación de este mismo proyecto. ¿Cuál es el mejor proceso para nuestro seguimiento y desarrollarlo de forma continua, progresiva? Todos estos elementos nos proporcionan un desarrollo muy importante con el fin de valorar el aprendizaje específico para nuestros estudiantes. Entonces, la definición de metas, los objetivos de aprendizaje claros nos van a proporcionar este constructo de tal forma que podamos nosotros evidenciar muy fácilmente si el niño alcanzó o no las metas que nosotros nos propusimos al inicio del proyecto. Y para esto es importante tener en cuenta una ruta, una configuración precisa de tal forma que facilite el registro de lo que estamos notando, de lo que se está evidenciando. Esto permite llevar a cabo una meta alcanzable donde la producción textual, las creaciones artísticas, la experimentación del medio, la participación activa de todos los actores del proyecto educativo, como son los estudiantes, las familias y sus mismas comunidades, nos van a fortalecer e incentivar la experimentación e investigación de todos los fenómenos cotidianos. El tiempo también es importante dentro de la construcción de este proyecto de aula o de este proyecto de investigación. El tiempo nos permite tanto a nosotros como a los estudiantes controlar todos y cada uno de los eventos que puedan surgir a lo largo de este proyecto. Además, nos permite establecer metas a corto, mediano y largo plazo que puedan ser relevantes para una investigación mucho más profunda. Tengamos en cuenta que en el momento de plantear el proyecto de investigación se formularon ciertas preguntas y sobre estas preguntas se desarrolló unos recursos específicos, unos recursos básicos. Pero a lo largo del proyecto, al momento que estamos ya desarrollando este mismo proyecto, estos recursos pueden variar, incluso podrían al momento de emplearlos no ser pertinentes para el mismo, lo que ocasiona una flexibilización de materiales que pueden ser importantes para alcanzar las metas propuestas.
Y el diseño de la estrategia que se va a estrategia o estrategias que se puedan implementar es otra de las características importantes a tener en cuenta, ya que el tipo de estrategia pedagógica puede tener unas variables infinitas, pueden ser tanto generales como particulares, y se pudiera recaer en estrategias no aptas para el desarrollo de nuestro proyecto pedagógico. Entonces es importante escoger cambio la palabra, tener un catálogo de estrategias que nos permitan a nosotros seleccionar una u otra o simplemente variar de acuerdo al desarrollo del proyecto. Esta estrategia pedagógica que se vaya a implementar deberá siempre promover la participación de todos y cada uno de los actores del proyecto. Vamos ahora con vivir la experiencia, a jugar, explorar y divertirse de aprender. Entonces, desde que todos los maestros indagan y proyectan las propuestas pedagógicas, recogen información que les conduce a elegir las maneras más pertinentes de plantear los encuentros con los niños y las niñas, las familias, las mismas estrategias pedagógicas y los mismos ambientes de los cuales se dispone. Este elegir se convierte en una acción constante del maestro, que no se restringe únicamente al proceso de la proyección, ya que toman decisiones permanentemente en cuanto a las experiencias, si el proceso está proponiendo unas rutas alternativas sobre ya lo que se ha planeado, o si es el momento adecuado para compartir con las familias. Todos estos planteamientos, todas estas preguntas nos proporcionan unas decisiones que son posibles porque se ha construido un saber pedagógico y este se conecta con cada uno de sus estudiantes. Se conectan desde la individualidad y la particularidad de sus niños, desde sus emociones, y es aquí donde todos los participantes deben ser o deben estar activos. No se debe tratar entonces de que el adulto sea un observador pasivo quien dirige la orquesta, sino también es el docente un partícipe, es aquel orientador, aquel personaje que también nos puede enriquecer esta sinfonía, ya que la experiencia misma deja huella. Es la vivencia que sirve de motor para que todos nuestros estudiantes desplieguen sus capacidades. La experiencia es una relación bidireccional, algo que es de mí para el otro y del otro para mí. Disculpe. Dígame, señor. Profe. Señor, cuénteme. Profe. Señor Diana. En cuanto a que deje huella, nosotros en una ocasión, en el preescolar, en una ocasión trabajamos un proyecto de aula. Hicimos pininos con varios proyectos. Lo que pasa es que el gobierno comenzó ahí y después ya nos cambiaron, pues, ya de proyectos a otras, ¿verdad? A otras maneras de enseñanza. Entonces, usted sabe que lo que más se practica, todo proyecto, todo lo nuevo en educación, todo tiene que llevarlo a la práctica. Y en la medida que tú vas practicando es cuando de verdad vas viendo si es viable, cómo te desempeñaste, cómo fueron los objetivos, si los lograste, bueno, etcétera. En ocasiones trabajamos, por lo menos en el preescolar, en un proyecto de aula. Estábamos en la unidad de mi pueblo, ¿verdad? La vivienda, y estábamos en la unidad de mi pueblo. Y elaboramos un pequeño proyecto de aula y pedimos la ayuda al colegio, el bus y algunos padres de familia y toda la institución nos fuimos a mirar las partes importantes del pueblo. Y créeme que fue muy enriquecedor. Pudimos llevar a los niños al río Magdalena en el bus y dónde termina y dónde comienza el canal del dique, etcétera, etcétera. Los puntos relevantes del pueblo, el hospital, y tales, eso. Pero tuvimos una experiencia muy buena ahí y fue que colocamos una actividad, ¿verdad?, en la casa, averiguar la letra del himno de Calamar, que es muy largo y tiene una música
la letra es bonita, pero tiene una música muy fea que yo creo que eso no deja que los niños se lo aprendan. Entonces, pusimos eso para la casa y créeme, casi ninguno de los papás de Calamar se sabían el himno de su pueblo. Incluso yo podría decir que algunas de las docentes medio lo taradeábamos al comienzo. Y fue tan enriquecedor que en esa graduación los niños, casi todos los niños, aprendieron el himno de Calamar. Ellos estuvieron muy contentos en ese proyecto, muy activos. Tú le podías preguntar algo del río Magdalena, del canal del dique, porque ellos fueron partícipes en todo ese proceso, lo llevamos y fue muy enriquecedor el proyecto. Nosotros comenzamos en el preescolar hace años, pero como te digo, después el gobierno ya cambió. Inclusive algunas nos capacitaron en esos proyectos de aulas que son muy integradores, que cuando uno los oye así, uno dice, Dios mío, pero un proyecto de aula, eso no tiene el tiempo. Te puede llevar una semana, te puede llevar hasta 15 días en ese solo proyecto. Pero como son integradores, acá en el preescolar nosotros podemos ir integrando ahí muchas áreas, ¿verdad? Y créanme que los niños estuvieron muy activos, muy contentos, los papás, hasta los profesores nos aprendimos bien la letra del himno de Calamar. Bueno, gracias. Gracias, señor Diana. Mire, ahí usted... Diana. Permítame, yo hago dos intervenciones y ya le cedo la palabra, profe. Es importante lo que dice la señora Diana y lo que ella nos está manifestando lo podemos relacionar con lo que se desarrolló la semana pasada del lector literario. El hecho de conocer este texto, el himno, pero que a través de la música, como dice la señora, que de pronto la música no es muy agradable, esta emoción desagradable choca con el mismo conocimiento de la letra. Entonces es importante empezar a encajar cada uno de estos dos aspectos para que el estudiante y obviamente toda su extensión, sus profesores y sus familias puedan en un momento dado desarrollar o aprenderse mejor esta letra mucho más fácil, pero no solamente aprendérsela de memoria, sino saber cuál es el sentimiento, cuál es la intencionalidad de este mismo texto, qué es lo que nos traduce este himno, qué nos quiso decir el autor cuando él escribió el texto de Calamar. ¿Qué sintió en ese momento? Que era lo que estábamos desarrollando la sesión de trabajo situada pasada. Y todo esto nos lo articula desde los proyectos de aula. Y lo que dice también es muy cierto, un proyecto de aula no se desarrolla en una semana ni en 15 días. Es por eso que también nosotros estamos invitando a todos los profesores a que desarrollen sus experiencias significativas partiendo de estos mismos proyectos de aula o estos proyectos de investigación. Ya tenemos a la señora Katia que nos está desarrollando varios proyectos, pero es importante que todos y cada uno de los docentes pueda desarrollar con sus estudiantes un proyecto de aula, porque como decía la señora Diana, es integrador. A través de un proyecto de aula se pueden desarrollar todas las áreas transversales y estas áreas nos van a permitir hacer una mayor construcción de nuestros estudiantes y poder aprender de una manera agradable. No por obligación, no es que me tengo que aprender, es que yo tengo que responder, sino que sea algo muy agradable para mí. Profe Campo, cuénteme. Señor Diana, cuando usted empieza a hablar, aparece que la escuché hablar de juegos en el aula. Sí, claro. ¿Algo así? Bueno, ahí con una experiencia que sufrí o que viví mejor, ahí no cabe ese término, ese verbo sufrir, que viví en una capacitación que tuve en Bogotá en el Instituto Electrónico de Idiomas, porque ya les dije que a mí yo soy amante de los idiomas, me encanta. Allá nos enseñaron una estrategia que son las dinámicas. Parece increíble, pero uno, para motivar a los estudiantes en grado sexto, ya nos enseñaron unas dinámicas excelentes en inglés. No pretendo dictar clases en inglés porque aquí no estamos en ese plan. Pero ahí le puedes tú, a través de una dinámica, enseñarle un verbo al estudiante, a través de una dinámica.
enseñarle a distinguir lo que es lo que es la derecha a la izquierda, lo que es girar, lo que es brincar y muchas cosas a través de una dinámica. Eso lógicamente direccionado por el profesor y diciéndoselos en inglés y que los niños repitan en inglés y ejecuten la acción del verbo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Claro que sí. Y eso a los estudiantes les fascina, ¿ya? Y se da uno cuenta con cuánta alegría el estudiante, y se ríen, pero ellos se ríen porque como uno les habla en una cosa que de pronto el sonido que ellos diferencian de lo que nosotros hablamos con el sonido de las palabras en inglés y al tiempo están haciendo la dinámica, pues ellos se ríen y eso es fascinante, señor. Ya, eso, repito, lo aprendí allá, me lo enseñaron en el Instituto Electrónico de Idiomas y es una estrategia de las cuestiones, las famosas dinámicas. Eso funciona y da muy buenos resultados. Muchas gracias. Gracias, profe. Mire, usted nos está, bueno, y la palabra precisa sería, usted experimentó, porque esta experiencia pudo ser desagradable. Para usted en ese momento fue agradable de tal forma que lo marcó y ese aprendizaje lo tiene y lo perpetúa, me imagino que hasta que mi Dios lo tenga en este mundo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes sientan a través de lo que nosotros estamos desarrollando. Es importante que al interior del aula nosotros nos quitemos esa investidura que tenemos del docente corchador, del que es serio, del que es inamovible, el que es insensible. Eso nosotros lo debemos quitar porque no estamos generando en el estudiante esa confianza para aprender, no para que sea mi amigo, es que yo soy amigo tuyo y tú eres mi vale y todo, porque se pierde el respeto, ¿sí? No, debemos ser respetuosos con nuestros estudiantes, pero no llegar digamos, al límite máximo de ser corchadores. Entonces, esa experimentación que usted desarrolló en ese momento, me recuerda en ese instante las actividades rectoras que se tienen y se manejan desde el preescolar. Por eso es que las profesores del preescolar y de primero son muy relajadas, ellas son muy alegres, ¿sí? ¿Por qué? Porque son a través de estas mismas actividades rectoras como el juego, la literatura y el arte, donde desarrollan todas sus actividades. Ellas tienen que desarrollar una actividad, si quieren que el niño aprenda a leer, tiene que ser a través del juego, tiene que ser a través de la literatura creativa. Y es donde de ahí todos los docentes, tanto de primaria como secundaria, deberían rescatar estas estrategias para poder ser implementadas en sus salones de clase. ¿Por qué? Porque esta experiencia que se dan desde esos instantes se están vivenciando. Y esta vivencia, esta singularidad, tiene una interacción mucho más activa, es mucho más atrayente y es por esto que el maestro acompañante desde los proyectos de aula con la observación, con la participación, con la escucha activa, ellos comienzan a decidir en qué momento apoyar con las palabras, apoyar con un gesto o simplemente tener una orientación mucho más leve para que el mismo estudiante pueda construir su aprendizaje. Entonces, por eso yo le recargo, si bien es cierto, esta STS fue planeada para una sesión de trabajo situado desde la educación inicial, es aplicable a todos los niveles de formación. ¿Y cómo se organiza un proyecto de aula o de investigación desde vivir la experiencia? Entonces existen diferentes herramientas que facilitan el registro de estos proyectos de investigación y de pronto los profesores de secundaria nos pueden dar mucho más luces sobre esto porque tenemos registros como una entrevista, un cuestionario, notas de campo, registro anecdótico, un diario, tener una lista de cotejo,
tener una escala de valoración, una escala de actitudes. Obviamente debemos tener unos procedimientos de evaluación y un seguimiento continuo a todo nuestro proyecto educativo y a todo nuestro proyecto de investigación de una manera descriptiva. Debe ser muy imparcial. Debemos quitar la emocionalidad que en un momento dado surgen a la hora de dar una opinión. Entonces surge nuestra emocionalidad o nuestra empatía por uno o por otro estudiante. Entonces debemos ser muy imparciales. También podemos tener allí portafolios, tenemos también efecto. Entonces son a través de todas estas herramientas que nosotros podemos apoyarnos para ir estructurando e ir organizando de una manera mucho más fácil el registro de estas evidencias. Y hay algunas preguntas que nos presenta esta STS de cómo se organiza es cómo identificar las experiencias vividas, cómo involucrar las experiencias que surgen durante el desarrollo del proyecto y cambian o amplían los caminos desde nuevas preguntas o hipótesis, y cómo se han articulado las experiencias que se viven en el hogar y en la institución. Y aquí de pronto me faltaría una y es cómo se pueden ir articulando las preguntas que surgieron al inicio del proyecto con aquellas que van surgiendo a lo largo del desarrollo de este. Entonces, todo esto, por eso es importante que nuestro proyecto de aula sea muy flexible, sea muy dinámico, no sea rígido, porque esto nos va a permitir muchísimo más fácilmente y obviamente de una manera más agradable, como en algún momento lo decía el profesor Campo, mantener esta construcción de conocimiento. Y aquí tenemos nuestro mapa y lo vamos ampliando a través de todos esos pasos que nosotros estamos desarrollando. ¿Y cómo valoramos el proceso? Entonces está la memoria, la documentación y la valoración. Este es un proceso permanente. Y valorar el proceso, uy, se me pasaron varios. Y valorar el proceso tiene que ver con la observación, con la escucha y la reflexión sobre todo aquello que se indagó al inicio, que se proyectó a lo largo de esta investigación y que se vive en la cotidianidad de la práctica pedagógica. Todas estas construcciones se constituyen una posibilidad que tienen nuestros docentes de hacer consciente el sentido de su práctica, de evaluar las experiencias que propiciaron al estar con nuestros estudiantes y de tomar unas decisiones de acuerdo a la intencionalidad que se definieron. Todas estas intencionalidades pedagógicas fortalecen su saber y potencian las capacidades para acompañar y provocar la creación de ambientes, de espacios, de momentos y tiempos para que los niños puedan crear y construir sus propios conocimientos. Entonces, esta valoración puede enfocarse desde distintos aspectos, pero esencialmente deben considerarse volver sobre lo que se indagó, lo que se propuso al inicio. Es por eso que nosotros aquí estamos en cada una de las sesiones de trabajo situado, tenemos nuestros objetivos, pero también tenemos cuáles son los desempeños que se esperan al finalizar cada una de las formaciones. Entonces es importante volver a esto, a esta indagación. ¿Cuáles fueron nuestras preguntas iniciales? ¿Cuál fue la proyección o cuál fue la estructuración que se le dio a estos proyectos? Y esta estructuración si tuvo o no relación con la experiencia de nuestros estudiantes. Si a lo largo de estos proyectos se tuvo un desarrollo y un aprendizaje vivencial en nuestros estudiantes. Y tenemos entonces aquí cómo se organizan el valorar el proceso. Entonces, valorar el proceso tiene dos aspectos: lo proyectado y su relación con la experiencia vivida y el proceso de desarrollo de los niños y las niñas. Esto se desarrolla de una forma articulada. Y también esto lo que nos va a generar es la toma de decisiones respecto a la propuesta pedagógica. Este cuadro está tomado desde las bases curriculares. Entonces, si
Si nuestros docentes quieren ampliar un poquitico más sobre estos pasos que se están presentando aquí, los invitamos a leer las bases curriculares de la educación inicial y allí encontramos estos pasos que son muy sencillos. Y aquí también nos dicen que todos los niños y las niñas tuvieron la oportunidad de expresión. ¿Será que sí la tuvieron cuando nosotros desarrollamos nuestro proyecto de aula? Es importante que nos dicen que necesitan de pautas visuales como representaciones gráficas, señas o libros para poder comunicarse. Aquí hay algo muy importante y es que debemos tener que nuestras estrategias que vayamos a desarrollar deben ser multimodales. Es decir, deben tener muchísimo, un auditorio mucho más amplio que el que normalmente nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desarrollamos estrategias y a raíz de estas estrategias estamos diseñando recursos que nos pueden dejar de lado algunos estudiantes con discapacidades o que tengan alguna necesidad especial, estamos dejando de lado o relegando a este tipo de estudiantado. Entonces, nuestras estrategias que le estemos presentando deben contener muchísimas actividades para que este tipo de estudiantes también accedan al conocimiento que nosotros pretendemos de enseñar. Profe Campo, cuénteme. No, simplemente quería decirle que todo eso que usted ha dicho, pues, es tan interesante que en ninguna de las áreas del saber, llámese bachillerato, preescolar y secundaria, pues debe dejarse de lado las 4, porque son 4, no hay más, las 4 habilidades comunicativas. ¿Ya? Y ponerlas en práctica, independientemente de que se trate de idioma, porque eso funciona. Simplemente quería recordarle eso. Okay. Gracias, profe. Sí, señor. Entonces, aquí el mapa que nos muestra esta sesión de trabajo, la vamos ampliando un poco más. Entonces, nos está presentando todos los pasos que desde la educación inicial podríamos desarrollar un plan de aula, un proyecto de aula, perdón, o un proyecto de investigación. Son unos pasos muy sencillos que nos van a facilitar la organización de nuestro proyecto de aula. Y aquí nos dan unas ideas claves precisamente para esta organización. 3 ideas claves. Primero, lo planteado junto a los niños y las niñas es encontrar la experiencia vivida, valorar permanentemente los procesos que se van viviendo y decidir con ellos sobre el curso del proyecto. Es decir, son los estudiantes mismos quienes van orientando la construcción del conocimiento, qué es lo que se pretende aprender sin tener de lado o dejar de lado esa intencionalidad pedagógica. Segundo, la segunda es lugar de las intencionalidades pedagógicas de la experiencia y su relación con lo cotidiano. Y es lo que nos decía el profe Campo cuando nos contaba su experiencia sobre la estrategia que se desarrolló y que le surtió un efecto y le dio un impacto bastante amplio. ¿Por qué? Porque él hasta este momento recuerda cómo se desarrolló esta dinámica, qué fue lo que aprendió y cómo fue de pronto una forma fácil de enseñar los verbos en inglés. Porque es importante, y tenemos aquí nuestra tercera clave, la intencionalidad pedagógica y la relación con la valoración del desarrollo y el aprendizaje para reconocer la individualidad, la fortaleza y las características que nos hacen únicos. Seguramente en el grupo donde el profe Campos se encontraba, no a todos les gustó ese tipo de enseñanza o ese tipo de aprendizaje. Entonces es importante tener en cuenta estas intencionalidades. ¿Y cuál es el tesoro? Entonces aquí yo escucho a mis docentes, ¿cuál creen ustedes a través de este mapa que pudimos ver? ¿Cuál es el tesoro que nosotros pretendemos alcanzar con esta STS? Profes, los escucho. Profesores, ¿cuál sería el tesoro que se pretende alcanzar con esta sesión de trabajo situado? Todo con esa explicación tan amplia que usted nos ha dado, pues, ahí queda uno como que casi todo está dicho, con las intervenciones que ha habido, con esa explicación, repito, amplia que usted nos ha dado, pues ahí
Todo lo dijo usted. Todo apunta a, en equipo, como plan, como se quiera llamar, conseguir, tenemos una meta. Ajá. Es conseguir en el estudiante lo antes dicho. Esa es nuestra meta. ¿A través de qué? A través de un proceso de enseñanza-aprendizaje con actores que ya también se ha hablado sobre eso. Y en mi pasada intervención se me olvidó, se me quedó en el tintero, lo valiosa que son ahora, porque a mí me ha gustado mucho esto. Yo hasta ahora estoy asistiendo a estas capacitaciones virtuales, pero que me han sido de mucha utilidad y que sirven, nos ha servido de mucho y nos servirá de mucho cuando, gracias a Dios, retornemos a las aulas. ¿Sí? Porque esos conocimientos y esas Con el favor de Dios. Sí, esas orientaciones que ustedes nos han dado, usted, señor Diana Medina, y la señor C, la niña Chechi, como yo suelo decirle, pues eso es impresionante. Yo creo que todos los docentes estamos contentísimos con eso. Ya, a mí me llamaron esta mañana porque yo no sabía esta reunión y aquí donde estoy ni me he bañado, por eso no he abierto la cama. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, pues el tesoro que nosotros pretendemos dejar aquí es este: sembrar la semilla de la investigación en los docentes y en réplica a todos los estudiantes. ¿Por qué? ¿Qué queremos nosotros? Y esta es una serie de pasos que nos desarrollan, posibilitan a nosotros el desarrollo o la proyección de proyectos de investigación. Estos son los pasos que nosotros debemos tener en cuenta para que podamos estructurar mucho más fácilmente estos proyectos de investigación. Y tenemos primero la elección del tema, pero este tema surge de los intereses de nuestros estudiantes, de una escucha atenta y de una observación sensible. También debe responder a una intencionalidad pedagógica. ¿Qué queremos saber? Y sobre qué hipótesis o imaginarios se pueden desarrollar esta intencionalidad pedagógica. Que esta propuesta de proyecto con el tema que se ha escogido tenga la participación integral e íntegra de los actores de la comunidad educativa. Debemos tener las fuentes de documentación, los recursos, los materiales para poder, la familia y la comunidad, para poder desarrollar mucho más fácilmente nuestro proyecto educativo. Debemos tener una organización en el trabajo, una intencionalidad, un tiempo, un espacio, unos recursos específicos y unos acuerdos de convivencia y de trabajo con nuestros estudiantes. También es necesario tener en cuenta que este proyecto es flexible. Obligatoriamente debe ser flexible. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de estas experiencias que surgen a lo largo de del desarrollo, de la experimentación del proyecto. Y por último, es importante valorar el proceso, observar, escuchar y reflexionar todo lo que sucede y todo lo que nuestros estudiantes nos están proporcionando, enriquecer la propuesta inicial y recoger y retomar las preguntas y las voces de nuestros niños, y es importantísimo documentar todo lo que ha sucedido a lo largo del proyecto para poder comunicar, para poder socializar y hacer una valoración esencial, importante. ¿Por qué? Porque estos resultados nos pueden surgir nuevas ideas y partiendo de estos resultados pueden nacer nuevos proyectos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todo esto. ¿Sí? Y el gran tesoro es el que yo les dije. Construir, sembrar esa semilla de investigación para que nosotros seamos docentes investigadores. Y que esta investigación no sea, digamos, en un nivel científico o en un nivel demasiado elevado. No, esta investigación debe estar dentro de nuestros niveles laborales
nosotros investigamos para qué, para tener, sí, una formación profesional mucho más avanzada, pero que esta formación sea aplicable a nuestros estudiantes. Si nosotros estudiamos incrementamos nuestro conocimiento con algo que no podemos aplicar, pues estamos yendo en contravía con lo que nosotros o con la esencia de la docencia. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y finalizando, un cómic de Bill Watterson, donde dice, ¿por qué excavas un agujero? Es que estoy buscando un tesoro. ¿Y qué has hallado? Piedras, una raíz muy rara y algunas larvas asquerosas. Y le dice, ¿es tu primer intento? En todas partes hay tesoros. En todas partes hay tesoros y en todas partes hay investigadores, porque es la esencia que tenemos nosotros como docentes. La curiosidad nos llevó a tener esta labor tan bonita y esta curiosidad la debemos nosotros perpetuar. No debemos extinguir esa llama que nos facilita a nosotros enseñar a otros, estar con otros y poder compartir lo que nosotros sabemos y lo que nosotros conocemos para nuestros estudiantes. Entonces, no solamente sembrar la semilla en nosotros, sino sembrar la semilla en nuestros estudiantes. No sé si existen preguntas. Buenas. No, Diana. Señor, disculpe. Señor Elia y señor Campo, cuénteme, señor Elia. Bueno, ¿a quién le da la...? Señor Elia y después el profesor Campo. Ah, bueno, bueno, señor. Las damas primero. Uy, es gratificante saber que todavía existen caballeros. Claro Gracias. que sí, claro que sí. Yo voy a decir una experiencia que tengo para ver, socializarla, para continuar en el proceso de las prácticas pedagógicas. Con respecto a los proyectos, bueno, teniendo en cuenta las prácticas con los niños, con los padres de familia, bueno, he visto, he observado que el interés en los niños, las prácticas en casa, lo que se está viviendo ahora en pandemia, he visto que los niños están activos, participativos, cuando se colocan o se le da una orden de explorar en casa. Uy, magnífico, los niños lo hacen con una alegría espectacular que nos quedamos asombrados. Aquí nos damos cuenta que los niños se colocan o están más activos. Entonces, con respecto a esas emociones que ellos han presentado, nosotras, particularmente mi persona, hemos realizado una actividad de actividades con los niños, que los mismos niños hagan en casa. Entonces, la idea mía es, a través de esas actividades, poder realizar un proyecto desde casa. ¿En cuál consiste ese proyecto? Yo le coloqué tentativamente un nombre, un título, que dice Niños Divino Niño Emprendedores desde casa. ¿Cuál es la idea? Que ellos desde en casa investiguen y puedan elaborar un producto desde casa. Ahí me voy a incluir, o nos incluimos en la unidad de los alimentos. ¿En qué consiste el proyecto? Esa es la idea. Entonces yo quiero saber si realmente vamos por el camino correcto. Sí, la idea sí. es que, Señor Elia, mire, voy a llamarle al interno para que podamos desarrollar esta idea. Me parece algo muy bonito, para que también, no sé si eso lo está desarrollando usted solita o lo está desarrollando dentro del grupo de preescolar, para que usted nos pueda regalar esta experiencia significativa y la podamos desarrollar a lo largo del año.
como decía la señora Diana, estos proyectos pedagógicos no son de una semana ni de 15 días. Es algo que lleva tiempo. Y si podemos desarrollar a través de esta experiencia de emprendimiento algo, una experiencia significativa e institucional que nos pueda complementar a las que ya estamos desarrollando en la institución, pues sería algo fabuloso. Entonces, señor Aurelia, yo la llamo al interno para poder desarrollar Ok. esto con mayor, Bueno, con mayor calmita. perfecto. Cabe decir que nosotros trabajamos en unión, en la una se complementa con la otra, las ideas, las Perfecto. estrategias. Y este año estamos trabajando, son ideas no de una, sino de todas. Entonces, bueno, magnífica idea y esperamos o espero principalmente estar con usted para este acompañamiento. Muchas gracias. Gracias, señor. Entonces, aquí yo la voy a apuntar para llamarla entonces, ahorita va finalizando esta sesión. Ok, No sé si hay gracias. alguna otra pregunta. Listo, profe. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos. Finalizamos esta sesión de trabajo situado de educación inicial.